muchísimo del género urbano y de la música latina en general. Entonces ves gente que te das cuenta que no son latinos, bailando y disfrutando del reggaetón y de la propuesta latina en general, y yo me muero, o sea, me parece fantástico. Hay como mucha diversidad dependiendo obviamente de los países a los que vayas y de la propuesta con la que vayas, pero en todas se disfrutan mucho. Siempre los públicos, por lo menos conmigo, han sido como súper receptivos, entonces es como querer un poco más, como decir, bueno, no sé, me fue bien en Ámsterdam, que sí, ¿cómo pudo pasar? Bueno, quiero probar un lugar como quizás más complejo, no sé, quiero ir a Suiza y así, como ir abriendo camino porque de alguna u otra manera funciona. Y eso es muy bueno. Que eso, desde mi lado, desde mi punto de vista como productor, me ha llamado mucho la atención el ver cómo artistas latinos cada vez van abarcando más territorio como eh, excéntrico, por así decirlo, por llamarlo de cierta forma, como lo que me comentabas. Yo pensaba que Muy cuando... inesperado, como inesperado, que es Sí, como esto puede estar pegando en un país donde ni siquiera se habla un idioma similar. justo. ¿Entendés? Justo eso me llamaba la atención porque yo decía, bueno, tal vez será para público latino que se encuentra en esos países cuando artistas se animan a ir a países como Suiza, Inglaterra, Alemania, que lo que mencionas tú, pero no te das cuenta que es público local. No solamente es la comunidad latina que está en ese país, es el público local. Y bueno, o sea, yo creo que hoy por hoy la música latina en general es la música pop mundial. Está pegando muy fuerte, cada vez pisa más fuerte y no hay con qué darle, y orgullosísima de poder ser parte y de poder también como eso, eh, repartir un poco de todo esto a cada lugar en el que voy. Y cuando no son viajes de trabajo, para cambiar un poco de tema, cuando no son viajes de trabajo, y si no son más como te concentras en visitar o, o disfrutar de los momentos donde estás, hay un momento que, bueno, yo sé que tú eres de Argentina, obvio, pero vi en tu Instagram una foto que me llamó mucho la atención, que estás, hiciste la caminata de los glaciares, ¿no? Ah, sí, el Perito Moreno, el Perito Sí. Moreno. Eso fue ya hace unos pares de años largos, ¿qué habrá sido? 2019, por ahí. Tenía muchas ganas de conocer Calafate, el glaciar Perito Moreno, no había ido todavía. Y me acuerdo que, a ver, yo soy una persona que si tiene que viajar sola, no tiene ningún tipo de problema. Y me acuerdo que en esa época yo estaba con el Club del Zodiado, una fiesta que hice que fue como muy grande, y tenía unos días libres porque había podido arreglar de no estar la próxima semana y bla, y me arreglé y me fui sola al sur de Argentina, al Calafate. Estuve en el Calafate y estuve en el Chaltén, y bueno, dentro del Calafate también hice todo el circuito del glaciar Perito Moreno, y fui a hacer una caminata en el medio del glaciar con los arpones, viste que te ponen como los pinches en tus zapatillas, y lo hice todo sola. Yo no tengo ningún tipo de limitación, o sea, si yo no tengo nadie que me acompañe y tengo muchas ganas de conocer un lugar, lo hago sola. Y fue un viaje espectacular, que lo disfruté muchísimo. Y de hecho, a ver, no soy, pasa que como todo el tiempo estoy en constante tour, es como un tour infinito, viajo mucho por trabajo, pero a la vez también tengo días libres y eso, y muchas veces, bueno, eso de viajar sola, entonces si estoy en un lugar y no sé, el lunes, martes lo tengo liberado, me voy a recorrer la ciudad, pregunto, me gusta también mucho lo que es el tour gastronómico, conocer las comidas típicas de la ciudad a la que voy. Y si lo tengo que hacer sola, lo hago sola. Y si estoy acompañada, buenísimo. Pero no me limita eso. Para nada. Uf, eso siempre lo he admirado mucho porque tal vez yo no he tenido como esa oportunidad de viajar solo porque no sé, creo que me da, no miedo, pero tengo sentimientos encontrados al saber que, bueno, sí me ha tocado viajar solo, pero por trabajo, pero Claro. cuando mi yo solo es un poco aburrido, como que trato de, sí conozco un poco, voy a comer y eso, pero como que ahí, como que no me motiva tanto como cuando voy acompañado, ahí sí no importa la hora Claro. que sea, Yo pero... creo que mm, son diferentes experiencias con resultados diferentes. Quizás la experiencia de viajar acompañado de un grupo, por ejemplo, es como, bueno, eso, sí. la búsqueda de la diversión, la búsqueda de la complicidad.
pero cuando vas solo, quizás no vas en búsqueda de eso, de estar como re divertido todo el tiempo, sino más bien de la introspección, de conocerte a Sí. vos misma, de estar en silencio y sentirte cómoda también, de comer sola, de poder como también abrir tus propios límites. Y poder conocerte mejor a vos misma, es como no todo el tiempo tiene que ser algo como súper divertido. Creo que hay otras emociones que uno busca estando sola que también están buenas y que también son súper enriquecedoras. Sí, sí, me ha pasado mucho más que Lo, re- me pongo como a pensar. lo recomiendo a full. Me acuerdo que de hecho mi primer viaje a Europa, que no fue como DJ, fui a conocer Europa, yo tenía unos, no sé, capaz 25 por ahí, y me fui sola. Mi primer viaje a Europa de 2 meses, casi tres, me fui sola y conocí un montón de ciudades y países. Y lo hice sola, hasta Grecia me fui sola. 2 meses. Sí. Uf, Casi tres. uf, qué interesante. Sí, 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 la verdad que encuentro algo muy enriquecedor en el hecho de viajar solo. Aparte también conoces gente de manera diferente, no es como lo mismo que cuando estás en grupo y conoces a alguien. Sos más vos, Sí. sos más auténtico, y la forma de conocer a otras personas también es más auténtica, más profunda. Y a veces me pasaba que tipo llegaba a una ciudad y no conocía gente y me pasaba, no sé, 4 días sola, en silencio, como hablando lo básico y estaba bien. No sé, la verdad que me parece como una experiencia súper recomendable, por lo menos una vez en la vida, hacer un viaje solo hace mucho bien. Mucho bien. Para conocerte más a fondo, más realmente, porque podemos decir que conocerte es sencillo, pero realmente no, es muy complicado, incluso en Claro, distintos puntos. aparte, no somos los mismos todo el tiempo. Si uno piensa que se conoce, estamos equivocados. O sea, yo no soy la misma que cuando tenía 25 años hice ese viaje. No soy la misma de hace un par de meses. Todo el tiempo estamos en constante cambio y está bueno como reforzar por qué cambiamos, qué es lo que estamos buscando, por qué torcimos como ciertas ideas para otro lado o en busca de qué. Para mí el cambio es constante y está buenísimo estar cambiando todo el tiempo. No somos los mismos y creo que los viajes ayudan muchísimo a entender eso, que no somos las personas que éramos antes y que cambiar está buenísimo todo el tiempo. Creo que los lugares también impactan mucho en esa reflexión, ¿no? En esa reflexión interna, porque el hecho, al menos, por ejemplo, te comentaba lo de los glaciares, porque para mí desde hace muchos años era como una ilusión que yo tenía el conocer Ushuaia personalmente y los glaciares. Eh, Metí la pata de ir en temporadas donde, por ejemplo, había cosas en Ushuaia que no se podía hacer, como las pingüineras. Y Claro. lo de los glaciares, justo tampoco, en la época que fui, tampoco se podía hacer. ¿Qué? Entonces, fui en junio, Ah, julio, que es ok. invierno allá. Invierno, en un invierno muy crudo aparte en el sur. Junio Ujú. es como, uff, terrible. Sí, justo me quedé con esa espinita. Claro, tenés que ir más como en primavera, verano. Sí, porque pues es cuando están como más abiertas. Pasa que yo soy muy amante del frío. Entonces yo Claro, lo que iba siguiendo era que precisamente, mira el frío. sí, pero no, como que me puse el pie yo solo, porque las cosas que yo quería hacer, que veía en videos para hacer, no las pude hacer por lo mismo de las condiciones climáticas. Y sí, es que pasa que, bueno, imagínate que es la ciudad que más al sur de todo el hemisferio está y el frío es fuerte. O sea, pasando Ushuaia está la Antártida, imagínate. Y yo tengo la ilusión también de conocer un día la Antártida, pero ahí, Muchos animalitos se guardan, muchos animalitos como que desaparecen por un rato largo, como que sí, hibernan y después empiezan a aparecer. Por eso hay algunas cosas que no se pueden ver. sí, y para la Antártida creo que para llegar, bueno, por lo que vi, los tours que ofrecían allá eran muy caros, eran extremadamente caros. Sí, muy caros, muy caros. Pero bueno, yo no he ido, pero debe ser una experiencia única, única, una locura. Y justo lo quería retomar el tema de lo que estábamos platicando antes de grabar de Mendoza. ¿Cómo fue para ti vivir en Mendoza? Aparte de que no tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí que se conoce que o bueno, sabemos que son conocidos por el tema del vino. Eh, Totalmente. ento- entonces, ¿cómo fue para ti? Mendoza es tierra del sol y del buen vino. Así se conoce a Mendoza y ese es como el eslogan de siempre. Mendoza, tierra del sol y del buen vino. La industria vitivinícola es la más importante
de la provincia, y después le sigue la del aceite de oliva, imagínate, es como tiene muchísimo que ver con la gente, con el espíritu de la gente. El vino está en todas partes y sobre todo tipo todo lo que tiene que ver con el turismo también va muy acompañado. Es como que el turismo gastronómico y vitivinícola es el más fuerte, y encima es, o sea, los paisajes que tienen que ver con esta arquitectura de las viñas, estar entre medio de montañas, estar en Mendoza es un oasis construido que era puro desierto y bueno, los indígenas de la zona construyeron toda la ciudad y la verdad que es como una ciudad que se alimenta del agua de deshielo, o sea que el agua que viene es de las montañas y ellos construyeron como canaletas que se le llaman acequias para que todos los riegos se producieran de manera como desde el deshielo. Entonces es una ciudad construida sobre un desierto. Y todo lo que hay ahora a nivel paisaje y todo, o sea, el crecimiento es enorme, enorme, enorme y se ha convertido en una de las ciudades más preciosas que yo he visto. Mendoza es hermosa, hermosa, hermosa y la cantidad de bodegas que hay para ir a visitar, la cantidad de restaurantes que te ofrecen como toda esta experiencia del vino y de las comidas que tienen que ver con el maridaje con estos vinos. Hay mucha enseñanza con respecto a eso y mucho paisaje hermoso para visitar. Tenés la cordillera de los Andes a minutos de la ciudad de Mendoza. Si vos haces un viajecito de media hora, estás en el medio de la montaña.